Yo crié a ese niño desde los 3 años de edad. Le di todo hasta el día en que escuché detrás de la puerta que planeaba violarme y matarme por mi pensión. En ese momento, la abuela que él conocía murió y nació la mujer que iba a hacer justicia. Hola, mis queridos y mis queridas. ¿Cómo están ustedes? Yo soy la doña Asira, tengo 78 años de edad y vivo aquí en Aguascalientes, en esta ciudadcita tranquila, donde el viento frío golpea la ventana y trae olor a tierra mojada. Nací en Zacatecas, también aquí en el estado, pero vine a Aguascalientes cuando me casé y aquí me quedé toda la vida. En este exacto momento, mientras converso con ustedes, estoy aquí en mi salita organizando mi álbum de fotografías antiguas. ¿Saben esos álbumes enormes de pasta dura que guardábamos con tanto cariño? Pues sí, tengo 3 de ellos, llenos de fotos en blanco y negro, algunas hasta medio amarillentas por el tiempo. Me gusta sentarme aquí en mi sillón de terciopelo verde musgo, que era de mi madre, bendito sea, e ir hojeando despacito, recordando cada rostro, cada momento. Hay foto de boda, de bautizo, de cumpleaños de mis hijos cuando eran pequeñitos. Hay foto de mi madre haciendo pan, de mi padre con el sombrero de paja en la milpa. Hay hasta foto de mi difunto marido, que era delegado de policía aquí en la región. Un hombre serio, de palabra. Él falleció hace 22 años y dejó mucha nostalgia. Empecé a organizar estos álbumes después que me mudé a esta casita más pequeña, más acogedora, donde vivo sola ahora. Fue una forma de reconectarme con los recuerdos buenos, ¿saben? De recordar que la vida no siempre fue pesada, que hubo momentos de alegría, de risa, de abrazo apretado. Cada foto que pego, cada leyenda que escribo con mi letra temblorosa, es un pedacito de mi corazón que dejo registrado. La sala aquí es sencilla, pero es mía. Tengo mis muebles antiguos de madera oscura, mi sofá de hierro fundido, que era de mi bisabuela, pesadísimo. Nadie puede moverlo solo. Mis cortinas de encaje que yo misma hice en crochet y mi mesita de centro, donde siempre hay un florero con flores del patio. Hoy puse unos claveles rojos que brotaron la semana pasada. Le dan un colorido a la sala que calienta el corazón. Ah, y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí, en los comentarios, de qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. De mañanita con el cafecito caliente, después de la comida mientras descansan, o ya de nochecita cuando la casa está quieta. Yo siempre leo todos los comentarios, ¿eh? Me pone tan feliz saber de dónde son, y cuando sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita aquí. Cuéntenme. Vamos a crear una cadena de cariño. Y si todavía no están suscritos al canal, mi amor, dense clic en ese botoncito rojo ahí abajo y activen la campanita, porque cada semana traigo una historia nueva para ustedes. Historias de vida, de superación, de cosas que pasamos y que necesitan ser contadas. Y dejen su like también, que eso ayuda mucho a la abuelita aquí a continuar compartiendo estas vivencias con ustedes. Hoy necesito contar una historia muy difícil, una historia que todavía duele en el pecho, pero que necesita ser dicha. Es sobre confianza quebrada, sobre decepción profunda, sobre el momento en que descubres que la persona que más amaste y cuidaste en el mundo entero planeaba destruirte. Es sobre mi nieto, el Bruno, el niño que crié como si fuera mi propio hijo, el niño que se transformó en mi peor pesadilla. Pero para que entiendan todo bien, necesito volver allá al principio. Necesito contar cómo empezó todo, cómo era mi vida antes de todo este dolor. Entonces, acompáñenme, que voy a compartir con ustedes cada pedacito de esta jornada. Yo nací en 1946, en un día frío de junio, allá en Zacatecas, una ciudad serrana donde el invierno es de helar los huesos. Mi padre se llamaba Lindolfo, un hombre trabajador de manos callosas, que cuidaba de una pequeña propiedad rural, donde sembrábamos papa, maíz y criábamos algunas vacas lecheras. Mi madre era la doña Hortensia, una mujer de fibra, de esas que despertaban antes que saliera el sol, para encender el fogón de leña y hacer pan casero para el desayuno. Éramos 5 hermanos. Yo era la segunda hija.
Mi hermana mayor se llamaba Gersina, y después de mí vinieron los 3 muchachos, Osvaldo, Arlindo y el más chico, Teodoro. Nuestra casa era de madera, con piso de tabla corrida que rechinaba cuando pasábamos. Tenía una sala pequeña con una mesa larga, donde cabíamos todos, una cocina con fogón de leña que calentaba toda la casa en invierno, y 3 cuartos apretaditos donde dormíamos todos metidos debajo de edredones pesados hechos de retazos. Recuerdo el olor de la casa. Olor a humo de leña mezclado con pan horneando, con café colado en ese momento, con jabón de ceniza que mi madre hacía en el lavadero del patio. Recuerdo el ruido de las gallinas picoteando en el solar, del mugido de las vacas en la hora del ordeño, del canto de los pajaritos en los pinos que rodeaban nuestra propiedad. Mi infancia fue sencilla, pero fue feliz. No teníamos lujos, no teníamos juguetes comprados, pero teníamos abundancia de comida, teníamos cariño, teníamos libertad para correr descalzas en el potrero, para subir a los árboles, para jugar a la casita con muñecas de trapo que mamá cosía con sobras de tela. Yo y Gersina ayudábamos a mamá con los quehaceres de la casa desde pequeñitas. Lavábamos la ropa en el lavadero, tendíamos en el tendedero, barríamos el piso, pelábamos papa, escogíamos frijol. Mi padre era riguroso, pero era justo. Él siempre decía, quien no trabaja no come. Y trabajábamos, sí, señor. Pero después del trabajo, ¡ay, cómo nos divertíamos! Los domingos, después de la misa en la iglesita del pueblo, íbamos al río con los primos y los vecinos. Pescábamos charales, hacíamos picnic a la orilla del agua, jugábamos a las escondidas entre las piedras. Recuerdo una vez que yo tenía como 8 años y me caí al río tratando de agarrar un pescado. El agua estaba heladísima, era pleno invierno. Salí de ahí morada de frío, temblando como vara verde, y mi madre me envolvió en una cobija y me dio té de hierbabuena con miel. Se enojó conmigo, pero después se rió y dijo, «Eres terca igual que tu padre, niña». Y era verdad. Yo saqué la terquedad de mi padre y la fuerza de mi madre. Cuando tenía 10 años, empecé a ir a la escuelita rural. Quedaba lejos de casa. Íbamos a pie, llevábamos lonchera de comida en el morral. La maestra era la doña Ibonete, una señora delgadita que usaba lentes de marco grueso y que tenía una paciencia de santa para enseñar a los niños. Yo adoraba estudiar, adoraba leer, hacer cuentas, copiar las lecciones en el cuaderno con letra bien bonita. Mi sueño de niña era ser maestra también. Yo quería enseñar a otros niños, quería tener ese olorcito a gis, esa autoridad de quien sabe las cosas. Pero la vida tenía otros planes para mí. Cuando cumplí 12 años, mi padre se enfermó. Fue una enfermedad fea que lo fue consumiendo de a poco. El médico del pueblo dijo que era problema del pulmón, cosa de trabajar mucho en el frío, de respirar polvo de la cosecha. Mi padre luchó por 2 años, pero acabó falleciendo cuando yo tenía 14 años. Fue un golpe terrible para toda la familia. Mi madre quedó viuda con 5 hijos para criar y una propiedad rural para manejar. Nos unimos, trabajamos el doble, pero la vida se puso más difícil. Mi hermana Gersina, que era la mayor, acabó casándose luego con un muchacho de la región y se fue a la casa de él. Yo me quedé ayudando a mi madre con todo. Cuidaba de mis hermanos menores, cuidaba de la casa, ayudaba en la milpa. Mi adolescencia fue así: trabajo, responsabilidad, poco tiempo para soñar, pero yo no me quejaba, no. Yo sabía que era mi deber ayudar a mi familia. Fue en esa época cuando tenía unos 16 años que conocí a Baldomiro. Él era un muchacho de Aguascalientes, hijo de un comerciante de allá, que había venido a pasar una temporada en Zacatecas, en la casa de unos parientes. Nos conocimos en una fiesta de la comunidad. Él era guapo, educado, hablaba bien, me invitó a bailar y bailamos toda la noche. Mi corazón latió fuerte ese día. Baldomiro volvió a Aguascalientes, pero no me olvidó. Empezó a escribirme cartas, cartas bonitas, llenas de palabras cariñosas, de promesas de futuro. Mi madre leía las cartas junto conmigo y se emocionaba toda. «Este muchacho es serio, Asira, te quiere de verdad», decía.
Noviamos por correspondencia durante casi 2 años. Él venía a visitarme de vez en cuando, siempre trayendo regalo para mi madre y para mis hermanos. Conquistó a toda la familia y cuando cumplí 18 años me pidió en matrimonio. Mi madre lloró de alegría. Yo también lloré. Pensé que estaba realizando mi sueño de tener una familia, de construir una vida feliz. Me casé en enero de 1965. Fue una boda sencilla en la iglesia de Zacatecas, con pocos invitados, pero fue bonita. Usé el vestido de novia que había sido de mi madre, todo remendado y ajustado a mi cuerpo. Baldomiro estaba hermoso de traje negro. Después de la ceremonia, hicimos una fiestecita en la casa de mi madre con carne asada, ensalada de papa, pastel casero y vino de la región. Al día siguiente, partí para Aguascalientes con mi marido. Dejé a mi madre, a mis hermanos, mi tierra natal. Me subí a un autobús viejo con mi maleta de cartón y mi corazón lleno de esperanza. Yo no sabía ese día que estaba dejando atrás no solo a mi familia, sino también a la niña que yo era. La vida que me esperaba en Aguascalientes me iba a transformar en otra mujer. Llegué a Aguascalientes con 18 años, recién casada, llena de sueños y expectativas. La ciudad era mucho más grande que Zacatecas, más movida, con calles pavimentadas, comercio grande, gente yendo y viniendo todo el tiempo. Baldomiro había rentado una casita sencilla, pero bonita, cerca del centro. Tenía 2 cuartos, sala, cocina y un patiecito en el fondo, donde luego me puse a sembrar unas plantitas de condimentos y flores. Al principio, todo parecía un cuento de hadas. Mi marido trabajaba como escribano en la delegación de policía. Era respetado en la ciudad, ganaba un sueldo razonable. Yo cuidaba de la casa, hacía comida, lavaba ropa y en las horas libres bordaba manteles para vender y ayudar con los gastos. Éramos felices, o al menos yo pensaba que lo éramos. 6 meses después de la boda, descubrí que estaba esperando nuestro primer hijo. Me puse radiante. Mi marido también se puso todo orgulloso. Andaba por la ciudad contándole a todo mundo que iba a ser papá. Yo pasé el embarazo entero soñando con ese bebé, haciéndole ropita de estambre, preparando el cuartito con todo el cariño. Mi hijo nació en octubre de 1965. Le pusimos Valdemar, en homenaje al abuelo paterno. Fue un parto difícil, demorado, pero cuando puse a ese niño en mis brazos, olvidé todo el dolor. Era perfecto, pequeñito, con los ojitos oscuros del papá, los labios rosados. Mi corazón desbordó de amor. Crié a Valdemar con todo el celo del mundo. Lo amamanté, lo cuidé, lo protegí. Creció fuerte y saludable, un niño listo, de risa fácil, que adoraba jugar con carritos y jugar pelota en la calle con los vecinos. Mi marido, que había sido promovido a investigador de policía, vivía diciendo que el hijo iba a seguir sus pasos, que iba a ser policía también. Pero la vida, mis queridos, no siempre sigue el rumbo que planeamos. Cuando Valdemar cumplió 15 años, empezó a cambiar. Se puso rebelde, respondón. Pasaba el día en la calle con malas compañías. Baldomiro y yo tratamos de conversar, de dar consejos, pero él no nos escuchaba. Decía que éramos anticuados, que no entendíamos nada de su vida. A los 18 años, mi hijo ya estaba metido en cosas malas. Jugaba cartas por dinero, bebía de más, armaba pleitos en las cantinas. Mi marido, que en esa época ya era delegado, se sentía avergonzado. ¿Cómo es que el hijo de un delegado puede ser así?, decía con la voz cargada de decepción. Yo sufría callada. Rezaba todos los días, encendía vela a la Virgen de Guadalupe, le pedía que enderezara el camino de mi hijo, pero parecía que cuanto más rezaba, más se hundía Valdemar. A los 22 años ya tenía antecedentes en la delegación por pleitos y alteración del orden. Mi marido tuvo que usar su influencia para librar al hijo de la cárcel más de una vez. Fue en esa época, en medio de todo ese caos, que Valdemar conoció a Quiteria, una muchachita jovencita de la periferia, pobrecita, que trabajaba de sirvienta en una casa de familia. Ella era bonita, de ojos claros,
pero tenía un modo asustado, de quien ya había sufrido mucho en la vida. Mi hijo se encantó con ella de una manera que yo nunca había visto. Parecía que ella era su tabla de salvación. Noviaron por algunos meses y luego Quiteria apareció embarazada. Mi marido se puso furioso. Quería que mi hijo asumiera la responsabilidad, que se casara con la muchacha como debe ser. Pero Valdemar no quería saber de matrimonio. Decía que no tenía dinero, que no estaba listo, que iba a asumir al hijo, pero no a la mamá. Acabó que Quiteria se fue a vivir a su casa sola, y Valdemar siguió viviendo con nosotros. Él iba a visitar La Panza, llevaba algo de dinero cuando tenía, pero no asumió de verdad. Yo fui a visitar a Quiteria algunas veces. Le llevé ropita de bebé, comida, medicina. La pobrecita vivía en una casita de madera con goteras, sin condiciones. Bruno nació en marzo de 1993. Un niñito hermoso, de ojos negros grandes, lleno de risitos en la cabeza. Yo me enamoré de ese nieto en el primer instante que lo vi, pero mi corazón también dolía, porque yo sabía que esa criatura iba a sufrir, que iba a crecer sin estructura, sin papá presente, en una casa sin condiciones. Traté de convencer a mi hijo que se responsabilizara, pero no quiso. Dijo que iba a ayudar financieramente cuando pudiera, pero que no iba a vivir con Quiteria, que no la amaba. Yo me indigné, pero ¿qué podía hacer? Mi hijo ya era hombre hecho, tomaba sus propias decisiones, por más equivocadas que fueran. Quiteria trató de criar a Bruno sola por 3 años. Yo ayudaba como podía, iba allá cada semana a llevar comida, ropa, a quedarme con el niño para que ella pudiera trabajar. Pero su vida era muy difícil. Ella trabajaba de sirvienta todo el día, volvía a casa agotada, casi no tenía tiempo de darle atención al hijo. Bruno quedaba abandonado, sucio, con hambre. A veces mi hijo continuaba en la vida mala. Ahora, además de jugar, se había involucrado con gente peligrosa. Debía dinero a agiotistas, andaba con bandidos conocidos. Mi marido ya no podía protegerlo más. Tu hijo va a terminar mal, Asira, me decía. Y yo no voy a poder hacer nada más cuando eso pase. Y fue exactamente lo que pasó. En una noche fría de junio de 1996, mi hijo fue asesinado. Recibió 3 balazos en el pecho en un ajuste de cuentas por deuda de juego. Encontraron su cuerpo tirado en un terreno baldío en la periferia. Mi marido fue quien tuvo que hacer el reconocimiento. Cuando llegó a casa de madrugada, con los ojos rojos, yo supe antes de que hablara. Mi hijo había muerto con apenas 30 años de edad. El velorio fue una tortura. Yo miraba ese ataúd y no podía creer que mi niño, ese que yo había arrullado en mis brazos, que había dado sus primeros pasos en mi sala, estaba ahí dentro, frío, sin vida. Lloré hasta no tener más lágrimas. Quiteria apareció en el velorio con Bruno, que acababa de cumplir 3 años. El niñito no entendía nada. Se quedaba preguntando, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué está dormido en esa caja? Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Después del entierro, Quiteria vino a hablar conmigo. Estaba desesperada. Dijo que no tenía condiciones de criar a Bruno sola, que apenas podía pagar la renta de la casita, que no aguantaba más. «Doña Asira, ¿la señora puede quedarse con él solo por un tiempo hasta que yo me organice?» Yo miré a Brunito. Era igualito a mi hijo. Tenía los mismos ojos, el mismo modo. Era el único pedazo de Valdemar que me quedaba. No lo pensé 2 veces. «Deja al niño conmigo, Quiteria. Yo lo cuido». Quiteria se fue ese mismo día. Prometió que iba a volver, que iba a buscar al hijo en cuanto consiguiera un empleo mejor, una casa mejor. Pero los días fueron pasando, las semanas, los meses, y nunca más apareció. Desapareció. Dejó a Bruno conmigo para siempre. Mi marido, que nunca había sido muy apegado a los niños, acabó aceptando al nieto en casa. «Pobrecito del niño, no tiene culpa de nada», decía. Y así, con 50 años de edad, yo volví a ser madre. Crié a Bruno como si fuera mi propio hijo. Crié a Bruno con todo el amor que tenía en el pecho.
Él era un niño listo, de sonrisa amplia, que me llamaba abuelita, con una voz dulcecita que derretía mi corazón. Lo inscribí en una escuela particular buena. Pagué con el dinero de mi pensión y con unos trabajitos que hacía cosiendo para afuera. Mi marido, Baldomiro, ayudaba también, pero no tenía mucha paciencia con niños. Decía que ya había criado un hijo y que no quería pasar por eso de nuevo. Bruno creció consentido, lo confieso. Yo le daba todo: ropa buena, material escolar nuevo, tenis de marca. Todo lo que no pude darle a mi hijo, se lo daba a mi nieto. Pensaba que estaba compensando la ausencia de su mamá, la pérdida de su papá. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero conforme fue creciendo, empecé a notar unas cosas extrañas. Mentía con una facilidad espantosa. Agarraba dinero de mi bolsa y lo negaba. Faltaba a clases y decía que había ido. Armaba problemas en la escuela y la culpa siempre era de los otros. Yo conversaba, le regañaba, pero él me miraba con esos ojos grandes e inocentes y yo acababa creyéndole. «Abuelita, te juro que no fui yo», decía. Y yo le creía. Cuando Bruno cumplió 18 años, mi marido falleció. Fue un infarto fulminante en la delegación, en medio del turno. Ni dio tiempo de socorrerlo. Lo enterramos en un día lluvioso de agosto y yo me quedé sola en el mundo con mi nieto, sola para salir adelante con todo. Bruno presentó examen para la universidad, pero no pasó. Dijo que iba a trabajar, que me iba a ayudar con las cuentas. Consiguió un empleo en una tienda de electrodomésticos, pero no duró 3 meses. Lo despidieron por faltas y llegadas tarde. Consiguió otro empleo en una gasolinera, pero tampoco duró. Siempre tenía una excusa. El patrón era pesado, los compañeros le tenían envidia, el sueldo era bajo. A los 20 años ya no trabajaba más. Vivía en casa, durmiendo hasta tarde, en el celular, jugando videojuegos. Yo lo mantenía con mi pensión de viuda de delegado, que no era mucho, pero alcanzaba para lo básico. Yo le pedía que buscara empleo, pero decía que estaba difícil, que iba a intentar la semana siguiente, que necesitaba tener paciencia con él. Y yo siempre tuve, porque él era mi nieto, el hijo que no tuve, el pedazo de mi Valdemar que quedó en este mundo. Yo no podía ser dura con él. Fue a los 22 años que Bruno empezó a desaparecer en las noches. Salía después de la cena y solo volvía de madrugada. Yo le preguntaba dónde había ido y decía que estaba con los amigos, platicando, tomando unas cervezas. Yo me preocupaba, pero no podía encerrar a un hombre adulto dentro de casa, ¿verdad? Las cosas fueron empeorando. Empezó a pedir dinero prestado. «Abuelita, préstame $500, te los devuelvo la semana que viene». Y nunca los devolvía. Descubrí que estaba frecuentando casas de apuestas, esas maquinitas electrónicas que envician a la persona. Lo confronté y juró que iba a parar, que había sido solo una vez, que no iba a volver a pasar, pero pasó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que un día me di cuenta que estaba faltando dinero en mi cartera. No poco, no. Faltaban $2,000 que yo había guardado para pagar la luz. Le pregunté a Bruno y lo negó con una cara dura que me dejó helada. «Yo no agarré nada, abuelita. La señora debe haber olvidado dónde lo guardó». Pero yo no había olvidado. Yo sabía exactamente dónde había puesto ese dinero, y él lo había agarrado. Mi propio nieto me estaba robando. Traté de conversar de nuevo, esta vez con más firmeza. Le dije que me estaba faltando al respeto, que yo no merecía ser tratada de ese modo después de todo lo que había hecho por él. Él me miró con un desprecio que nunca había visto antes y dijo: «Tú no hiciste nada del otro mundo, abuelita. Tú solo hiciste tu obligación». Aquello dolió más que cualquier cosa. Dolió porque era mentira. Yo no tenía obligación de criarlo. Podía haberlo dejado con la mamá, podía haberlo entregado al DIF, podía haberme lavado las manos, pero no lo hice. Yo asumía a ese niño como si fuera mi sangre, mi carne, y él me echaba eso en cara como si no valiera nada. Los meses fueron pasando y la situación solo empeoró. Bruno perdió el control con las apuestas. Empezó a deber a agiotistas, gente peligrosa de la ciudad.
Recibí amenazas en el teléfono, gente tocando a mi puerta de madrugada, cobrando deudas de él. Yo, una señora de 76 años, siendo amenazada por delincuentes por las deudas de mi nieto. Pagué una deuda, después pagué otra. Usé el dinero que tenía guardado para una emergencia. Ese dinero que juntaba guardadito debajo del colchón hacía años. Pensé que eso lo iba a hacer entender la gravedad de la situación, que lo iba a hacer cambiar. Pero no lo hizo. Él solo se puso más cómodo porque sabía que la abuelita siempre iba a limpiar su desorden, siempre iba a pagar, siempre iba a perdonar. Empezó a tratarme mal. Me gritaba cuando le pedía que arreglara el cuarto. Me insultaba cuando me quejaba que no ayudaba en casa. Me mandaba callar cuando trataba de darle consejos. Eres una vieja fastidiosa, abuelita. Tú no entiendes nada de mi vida, decía con un rencor en la voz que me cortaba por dentro. Yo lloraba escondida en mi cuarto. Lloraba de pena, de decepción, de cansancio, porque yo le había dado todo a ese niño y se había transformado en un monstruo igual que su papá, igual que mi hijo. Un día estaba arreglando su cuarto porque él no arreglaba, dejaba todo tirado. Y encontré un cuchillo escondido debajo del colchón, un cuchillo grande de cocina, afilado. Me quedé aterrada. ¿Para qué necesitaba eso? ¿Para qué? Lo confronté en cuanto llegó a casa. Le mostré el cuchillo y le pregunté qué era eso. Él se rió en mi cara. Es para mi protección, abuelita. Hay mucha gente que me quiere agarrar en la calle por deudas. Necesito defenderme. Defenderse como si él fuera la víctima, como si él no hubiera creado toda esa situación solo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, mirando el techo, pensando en cómo había llegado hasta ahí. ¿Cómo es que ese nieto que yo amaba tanto, que había criado con tanto cariño, se había transformado en eso? ¿Dónde me equivoqué? Pero la verdad, mis queridos, es que yo no me equivoqué. Yo hice todo lo que pude. Yo di amor, di estructura, di educación. El problema no estaba en mí. El problema estaba en él, en su carácter, en su elección. Él había elegido el camino equivocado, así como su papá había elegido. Y yo, pobrecita de mí, seguía ahí en la ilusión de que un día él iba a cambiar. De que un día iba a despertar y darse cuenta de cuánto me había sacrificado por él. De que un día me iba a mirar con amor y decir, gracias, abuelita, por todo. Pero ese día nunca llegó, y lo que llegó fue mucho peor de lo que podía imaginar. Las cosas siguieron empeorando en los meses siguientes. Bruno no solo estaba hundido en deudas, sino que también empezó a traer gente extraña a mi casa. Hombres de mala apariencia que miraban mis cosas con cara de quien estaba evaluando qué podía llevarse. Yo me sentía insegura dentro de mi propio hogar. Traté de conversar con él una vez más. Me senté con él en la mesa de la cocina un día que estaba más calmado y le dije, Bruno, mi hijo, esto no puede seguir así. Necesitas ayuda. Vamos a buscar un tratamiento para esta adicción. Vamos a hablar con alguien que entienda de estas cosas. Él me miró como si hubiera dicho la mayor tontería del mundo. Yo no necesito ayuda de nadie, abuelita. Solo estoy pasando por una mala racha. Muy pronto recupero todo lo que perdí y hasta me hago rico. ¿Rico? Hablaba de hacerse rico mientras me robaba, mientras me llenaba de deudas, mientras traía delincuentes a mi casa. Empecé a tenerle miedo. Miedo a mi propio nieto. Miedo de dormir en la noche y despertar con la casa siendo robada. Miedo de decir algo y recibir un insulto, o peor, porque en los últimos tiempos, cuando se ponía nervioso, rompía cosas. Ya había roto platos, vasos, ya había dado un puñetazo a la pared que dejó un hoyo. Yo vivía en un estado de alerta constante. Mi corazón vivía acelerado, no podía comer bien. Adelgacé, me quedé con la salud alterada. La doctora del centro de salud preguntó si estaba todo bien y yo mentí. Dije que sí, porque tenía vergüenza. Vergüenza de admitir que mi propio nieto, que yo había criado desde pequeñito, me estaba haciendo enfermar de preocupación y miedo. Hubo una noche que llegó a casa completamente alterado. No sé si había bebido, si había usado alguna droga, pero estaba fuera de sí. Gritaba solo,
daba puñetazos en las paredes, pateaba los muebles. Yo me encerré en mi cuarto, con el corazón en la boca, rezando para que no rompiera la puerta. Al día siguiente, cuando desperté, encontré la sala toda revuelta. Había buscado dinero, había abierto cajones, revuelto cojines, tirado cosas al piso, y había encontrado los $3,000 que yo tenía escondidos dentro de un libro viejo en el librero, dinero que había guardado para comprar mis medicinas a fin de mes. Cuando lo confronté, ni lo negó. Lo necesitaba, abuelita. Era una emergencia. Emergencia para él, emergencia era pagar deuda de juego. No era comprar medicina para la abuelita que lo crió. Fue en ese periodo que empecé a tener pensamientos que me asustaban. Pensamientos sobre huir, sobre abandonar todo e irme. ¿Pero a dónde? Yo era vieja. No tenía más familia cercana. No tenía a dónde correr. Esa casa era todo lo que tenía. Y él lo sabía. Sabía que yo estaba atrapada ahí, que dependía de él tanto como él dependía de mí. Solo que la dependencia de él era financiera y la mía era emocional, porque por más que él fuera terrible, yo todavía amaba a ese niño. Todavía recordaba su carita con 3 años, llamándome abuelita, pidiéndome que lo cargara. Y ese recuerdo me atrapaba, me impedía tomar actitudes más drásticas, pero la gota que derramó el vaso todavía estaba por venir. Y cuando vino, cambió todo. Fue un domingo por la mañana que todo cambió. Un domingo caluroso de febrero, de esos en que el sol pega fuerte en las ventanas y el calor sofoca. Yo había despertado temprano, como siempre, y fui a hacer el café. Bruno todavía estaba durmiendo. Había llegado de madrugada de nuevo. Escuché cuando entró azotando puertas, murmurando solo. Preparé el café, hice un pastel sencillo de elote, puse la mesa. Pensé en despertarlo, pero desistí. Deja al niño dormir, pensé. Cuando despierte, platicamos con calma. Yo había decidido que necesitaba tener una conversación seria con él sobre la vida, sobre el futuro, sobre el respeto. Yo no podía seguir viviendo de ese modo, con miedo dentro de mi propia casa, siendo irrespetada por el nieto que crié. Como a las 10 de la mañana, lo escuché moviéndose en el cuarto. Lo escuché en el baño, después lo escuché yendo a la sala. No vino a la cocina. Se quedó ahí tirado en el sofá de hierro, en el celular. Ese sofá, mis queridos, es una pieza antigua de mi bisabuela, todo de hierro fundido, con unos diseños trabajados, pesadísimo. Ni 2 hombres fuertes pueden moverlo de lugar. Le llevé un vaso de jugo de naranja, jugo natural que había exprimido en ese momento. Lo puse en la mesita de centro, enfrente de él. «Buenos días, mi hijo», le dije con una sonrisa cansada. Él ni me miró, agarró el vaso y lo bebió de un trago, sin un gracias, sin nada. Volví a la cocina y me quedé ahí lavando los trastes, pensando en cómo empezar la conversación. Pero antes de que pudiera llamarlo, escuché su teléfono sonar. Contestó en altavoz y la voz del otro lado era alta. Se oía desde donde yo estaba. «¿Y qué, Bruno? ¿Resolviste mi lana?» Era una voz gruesa, amenazadora. «Relájate, Marcón». Bruno respondió con ese tono burlón que yo conocía tan bien. «Voy a resolver hoy mismo». «¿Cómo vas a resolver, muchacho? Me debes $50,000 hace 2 meses». Y entonces escuché la cosa más horrible que alguien puede escuchar en la vida. Escuché a mi nieto, el niño que yo había criado desde los 3 años, decir: «La vieja tiene dinero guardado en el colchón. Sé dónde lo esconde. Hoy en la noche resuelvo esto de una vez». Mi corazón se detuvo. Mis manos temblaron tanto que casi tiré el plato que estaba lavando. Pero me quedé ahí inmóvil, escuchando. «¿Cómo vas a agarrar la lana de ella? Ella no va a dejar que la agarres así», el tal Marcón dijo. Y ahí vino la parte que destruyó mi alma. Voy a darle un susto. Voy a hacer lo que ningún hombre debe hacer con la abuela. Voy a divertirme un poco primero. Está vieja, pero aguanta. Después la asfixio con la almohada. Voy a decir que fue ataque al corazón. Todo mundo va a creer. Vieja de 76 años, ¿no? Normal morir del corazón.
Ellos se rieron, los dos se rieron. Sentí que mis piernas fallaban. Me apoyé en el fregadero de la cocina, la boca seca, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir por el pecho. Ese niño que yo había arrullado en mis brazos, que había cuidado cuando estaba enfermo, que le había dado todo, estaba planeando violarme y matarme por dinero. No era posible. No podía ser real, pero lo era. Y yo sabía que lo era, porque vi a lo largo de los años cómo se transformaba en la misma criatura que su papá era, sin carácter, sin alma, sin corazón. Me quedé parada ahí en la cocina, temblando por largos minutos, tratando de pensar, tratando de decidir qué hacer, llamar a la policía y decir que mi nieto planeó matarme, pero todavía no hizo nada. Iban a pensar que estaba loca, paranoica, salir de casa corriendo e ir a dónde. No tenía a nadie más. Mis hermanos estaban viejos, lejos, algunos ya habían fallecido. Yo no tenía amigos cercanos, éramos solo él y yo en esa casa. Entonces, en medio de esa desesperación, algo nació dentro de mí. No fue rabia, fue algo más frío, más calculado. Fue la voluntad de sobrevivir y la certeza de que no iba a dejar que ese monstruo destruyera mi vida. Abrí el gabinete donde guardaba las medicinas. Agarré la caja de pastillas para dormir que el médico me había recetado cuando mi marido murió y yo sufría de insomnio. Tenía unas 5 pastillas ahí dentro. Las trituré todas con el reverso de una cuchara, bien finito, hasta hacerlas polvo. Las mezclé en el jugo de naranja. Revolví bien revuelto. Mi mano no tembló. Mi corazón todavía latía fuerte, pero mi mente estaba clara. ¿Era él o yo? Y yo elegí. Llevé el jugo a la sala. Bruno, hijo, calienta ese jugo, ¿está bien? Déjame hacerte otro bien frío. Él ni me miró. Me da igual, abuelita. Volví a la cocina. Fingí que estaba haciendo otro jugo. Me quedé ahí esperando 10 minutos, 15, 20, y entonces escuché. Silencio. Volví a la sala. Él estaba caído en el sofá, la boca entreabierta, el celular resbalado de la mano, durmiendo pesado, muy pesado. Fui al cuarto donde guardaba las cosas de mi difunto marido. Agarré las esposas que él usaba en el trabajo. Esposas de metal, pesadas, con la llave colgada en un llaverillo pequeño. Volví a la sala, miré a Bruno durmiendo. Parecía un ángel, pero yo sabía que no lo era. Yo sabía lo que había planeado para mí. Agarré la almohada que estaba al lado de él en el sofá, esa almohada vieja de plumas que él usaba cuando dormía ahí. La puse sobre su cara y apreté, no para matarlo, sino para asegurarme que no iba a despertar del susto. Él se movió un poco, trató de debatirse, pero la medicina había hecho efecto. Estaba débil, dopado. En algunos segundos dejó de moverse. Quité la almohada. Él todavía respiraba. Estaba solo más profundamente sedado. Entonces, con una fuerza que no sabía que tenía, esposé su muñeca derecha al pie del sofá de hierro fundido. Arrastré su brazo izquierdo hasta la reja de la ventana y lo esposé ahí. Se quedó estirado, boca arriba, crucificado entre el sofá y la ventana. Me senté en el sillón enfrente de él, me preparé una taza de té de manzanilla y esperé. Esperé a que despertara. Esperé a que el monstruo abriera los ojos y se diera cuenta de que la presa se había convertido en cazadora. Mientras esperaba, 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza. Pensé en todo lo que había vivido. Pensé en mi infancia feliz en Zacatecas, en mis padres, en mis hermanos. Pensé en el día de mi boda llena de esperanza. Pensé en el nacimiento de mi hijo, en esa alegría inmensa. Pensé en su muerte, en ese dolor sin fin. Pensé en Brunito de 3 años llegando a mi casa, asustado, necesitando amor. Y pensé en cómo todo se había derrumbado, en cómo ese niño inocente se había transformado en una criatura capaz de planear la violación y el asesinato de su propia abuela. ¿Será que podía haber hecho algo diferente? ¿Será que si hubiera sido más dura, más rigurosa, las cosas habrían sido diferentes?
Esas preguntas me torturaban, pero en el fondo yo sabía la respuesta. Yo había hecho lo mejor que pude. El resto era elección de él. Él había elegido seguir los pasos del papá, elegido el camino de la mentira, de la adicción, de la violencia, y ahora yo tenía que también elegir entre ser víctima o sobreviviente, entre aceptar mi destino o luchar por mi vida. Yo elegí luchar. Él despertó como al mediodía. El efecto de la medicina había pasado, pero la confusión en su cabeza era grande. Escuché cuando trató de moverse y se dio cuenta que no podía. Escuché el ruido del metal de las esposas golpeando el hierro del sofá, el grito ahogado de sorpresa. «¿Qué es esto?», gritó, jalando los brazos con fuerza. El metal le cortó la piel, dejó un hilito de sangre en la muñeca. «Suéltame, suéltame ahora». Yo no me moví. Me quedé sentada en mi sillón con la taza de té en la mano, mirando a la criatura en que se había transformado. «Buenos días, Bruno», dije con una calma que yo misma me sorprendí de tener. «¿Dormiste bien?». Él dejó de debatirse por un segundo y me miró. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de rabia y miedo. «Vieja loca, ¿me drogaste? Suéltame ahora, o te juro que te mato». Tomé un sorbo de mi té. Estaba tibio, pero el sabor de manzanilla me calmaba. «Ya habías planeado matarme de todos modos, mi hijo», dije despacio. «Escuché todo. Escuché tu conversación con Marcón. Escuché lo que querías hacerme». Su cara cambió. Se puso blanco, después rojo, después blanco de nuevo. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Yo estaba bromeando, abuelita. Era solo plática. Yo nunca iba a hacerte eso». Negué con la cabeza. «No me mientas más, Bruno. Yo te crié. Sé cuando estás mintiendo, y estabas hablando en serio. Ibas a usarme, ibas a lastimarme del modo más sucio que existe, y después ibas a matarme. Todo por el dinero que tengo guardado». Él empezó a llorar, lágrimas gruesas bajando por su cara. «Abuelita, estoy desesperado. Debo mucho dinero. Me van a matar si no pago. No sabía qué hacer. ¿Y la solución era matarme?». Mi voz salió más alta de lo que quería. «Yo que te crié desde pequeñito, yo que renuncié a mi vida para cuidarte, yo que pagué tus deudas, tus escuelas, tu ropa, ¿la solución era destruirme?». Él gritó de vuelta. «Tú tenías obligación, eres mi abuela, tenías que cuidarme». Y ahí, en ese momento, entendí que no había salvación para él. Realmente creía eso. Creía que yo tenía la obligación, que todo lo que hice no valía nada, que él tenía derecho a quitarme la vida. «Yo no tenía ninguna obligación», dije despacio, mirándolo a los ojos. «Tu mamá te abandonó, tu papá murió por ser vago. Yo podía haberte dejado, pero no lo hice. Yo te amé, Bruno, te amé de verdad, y tú tiraste ese amor a la basura». Él empezó a gritar de nuevo, a debatirse, a insultarme con palabras horribles, palabras que nunca había escuchado dirigidas a mí. Pero yo no me alteré, porque en ese momento ese niño en el sofá ya no era mi nieto. Era un extraño peligroso. Me levanté del sillón y fui a la cocina. Volví con un plato de pastel de elote y un vaso de leche. Me senté de nuevo y empecé a comer bien despacio enfrente de él. «¿Tienes hambre?», le pregunté masticando. Él me miró con odio. «Dame comida, vieja desgraciada». «Desafortunadamente, tus manos están ocupadas», dije, metiendo otro pedazo de pastel a la boca. Su panza rugió fuerte. Había bebido solo el jugo por la mañana y nada más. Comí el pastel entero, cada pedazo despacio, mientras él gritaba, lloraba, suplicaba. Me quedé ahí por 2 horas, 2 horas sentada en mi sillón, mirándolo, recordando todo. Recordando al niñito de 3 años que llegó a mi casa asustado, llamando a su mamá. Recordando las noches que pasé en vela cuando estaba enfermo. Recordando los abrazos, los «te amo, abuelita», las sonrisas, y recordando también la transformación, las mentiras, los robos, la falta de respeto y finalmente el plan horrible que había hecho. Durante esas 2 horas, él pasó por todas las fases.
Primero fue la rabia. Gritó, insultó, me amenazó de todas las formas posibles. Dijo que cuando saliera de ahí me iba a hacer pagar, me iba a hacer sufrir, iba a acabar conmigo. Yo solo miraba, no respondía, lo dejaba agotarse. Después vino la negociación. Abuelita, podemos resolver esto. Suéltame y me voy, me salgo de tu vida. Nunca más me vas a ver, te lo prometo. Promesas. Él siempre fue bueno haciendo promesas y siempre fue mejor aún rompiéndolas. Después vino la desesperación. Abuelita, por favor, voy a cambiar. Te juro que voy a cambiar. Voy a buscar ayuda. Voy a trabajar. Te voy a pagar todo lo que te debo. Por favor, dame otra oportunidad. Otra oportunidad. Yo le había dado cientos de oportunidades y todas habían sido desperdiciadas. Y finalmente vino el intento de manipulación emocional. Abuelita, yo soy todo lo que tienes. Vas a quedarte sola, sola en el mundo. ¿Quién va a cuidarte cuando te enfermes? ¿Quién te va a hacer compañía? Me necesitas. Pero yo no lo necesitaba, no a esa versión de él. Prefería quedarme sola que vivir con miedo. Abuelita, por favor, dijo con la voz quebrada. Suéltame. Te prometo que voy a cambiar. Voy a buscar ayuda. Voy a trabajar. Nunca más te voy a faltar al respeto. Te lo juro. Lo miré y por un segundo, solo un segundo, mi corazón flaqueó. Porque era mi nieto, porque lo había criado, porque una parte de mí todavía amaba a ese niño que fue un día. Pero entonces recordé la conversación en el teléfono. Recordé lo que planeaba hacerme y el corazón se endureció de nuevo. Ya no te creo más, Bruno, dije. No creo más en tus promesas. Me engañaste por años, no me vas a engañar más. Me levanté del sillón y fui al cuarto. Agarré mi maleta vieja de viaje, esa de tela azul que usaba cuando iba a visitar a mi familia en Zacatecas. Empecé a meter ropa, solo lo necesario. Algunas mudas, mis documentos, mis ahorros. Mientras arreglaba la maleta, miraba los objetos del cuarto. La cama donde había dormido por tantos años con mi marido. La cómoda donde guardaba mi ropa. Las fotos en la pared. Toda una vida ahí. Y yo estaba dejando todo atrás, pero no tenía opción. Esa casa había sido profanada. Se había convertido en un lugar de miedo, de amenaza. Ya no era mi hogar, era mi prisión. Cuando volví a la sala con la maleta en la mano, él entró en pánico. «¿Me vas a dejar aquí, abuelita?» «No. Me voy a morir de hambre. Me voy a morir de sed, por el amor de Dios». Puse la maleta cerca de la puerta. Volví hasta él. Agarré su celular que se había caído al piso durante la confusión y lo puse en la mesita de centro, lejos de su alcance, pero a la vista. «No te vas a morir», dije. «Yo no soy igual que tú. Yo no soy asesina». Fui hasta la puerta de entrada. La abrí. El sol afuera era fuerte, caliente. La calle estaba vacía, quieta. Era domingo. Todo mundo debía estar comiendo. Dejé la llave de las esposas en la delegación, dije, mirándolo una última vez. La dejé dentro de un sobre, junto con la grabación de tu conversación con Marcón. Grabé todo en mi celular. Sus ojos se desorbitaron. La policía va a recibir el sobre hoy en la tarde. Un conocido mío de la época de tu abuelo va a pasar por él. Van a venir aquí dentro de unas 4 o 5 horas llegan. Abuelita, no hagas esto. No me entregues a la policía. Me van a meter preso. Te mereces estar preso, dije. Planeaste violarme y matarme, Bruno. ¿Crees que iba a dejarte libre después de eso? Él empezó a debatirse de nuevo con una fuerza desesperada. El sofá era demasiado pesado, no se movió ni un centímetro. Las esposas cortaban sus muñecas, la sangre corría, pero él no paraba. Gritaba, berraba, lloraba. Agarré mi maleta, miré a la sala, esa sala donde había vivido tantos años, donde mi marido se había sentado en el sillón leyendo el periódico, donde mi hijo había jugado cuando era niño, donde mi nieto había visto caricaturas en mis piernas. Pero esa sala ya no era mía, esa casa ya no era mía, porque él había destruido todo. «Hasta nunca más, Bruno», dije, y cerré la puerta.
escuché su grito haciendo eco, aún a través de la puerta de madera gruesa. Lo escuché gritando mi nombre, suplicando, llorando. Lo escuché gritar que me iba a buscar, que se iba a vengar, que iba a pagar por aquello. Pero yo no volví, no miré atrás, no flaqueé. Caminé hasta la parada del camión, 2 cuadras adelante. Caminé despacio, con mi maleta pesada en la mano, sintiendo el sol caliente en la espalda. La calle estaba vacía, las casas con las ventanas cerradas, nadie para ver a una señora vieja saliendo de casa con una maleta. Y en ese momento, caminando sola en esa calle, sentí algo extraño. No era miedo, no era tristeza, no era ni rabia, era alivio. Alivio por estar viva, por haber escapado, por haber tenido coraje de elegir mi vida, en vez de la lealtad ciega a un nieto que no me respetaba. Me senté en la banca de la parada del camión, con mi maleta al lado, y esperé. El camión tardó 15 minutos. 15 minutos en que me quedé ahí mirando a la calle, al cielo azul, al sol caliente. 15 minutos en que nadie pasó, nadie me vio, nadie preguntó si estaba bien. Y yo estaba bien. Por primera vez en años, yo estaba bien. Me subí al camión cuando llegó. Pagué el pasaje con el dinero suelto que tenía en la bolsa. Me senté en el asiento cerca de la ventana, y conforme la casa fue quedando atrás, conforme el camión se fue alejando, conforme esa calle, ese barrio, esa vida fueron desapareciendo en el retrovisor, sentí algo extraño en el pecho. No era tristeza, no era rabia, era paz. Paz de quien hizo lo que tenía que hacer. Paz de quien eligió sobrevivir. Paz de quien finalmente puso su propia vida en primer lugar. Agarré ese camión y fui a la casa de una prima lejana, Zenaide, que vivía en un pueblito pequeño cerca de Zacatecas. Me quedé ahí por algunos meses, recuperándome, reorganizándome. Zenaide fue un ángel en mi vida. Me acogió sin preguntar mucho. Me dio un cuartito en el fondo de su casa, me hizo compañía en los días difíciles, pero después de un tiempo, sentí que necesitaba volver a Aguascalientes, porque esa era mi ciudad. Ahí había construido mi vida, había criado a mi hijo, había sido esposa de un hombre bueno. Yo no iba a dejar que las actitudes de un nieto desgraciado me quitaran de mi tierra. Volví un año después. Vendí esa casa donde todo pasó. No podía entrar ahí sin sentir un apretón en el pecho. Compré esta casita más pequeña, más acogedora, en un barrio tranquilo, lejos de ese vecindario que conocía mi historia. Y aquí estoy hasta hoy. Tengo 78 años ahora y vivo sola, pero no me siento sola. Tengo mis vecinas que son buena gente, que se paran a platicar, que me invitan a tomar café de olla en el portal. Tengo a mi prima Zenaide, que viene a visitarme de vez en cuando. Tengo la iglesia, donde voy todos los domingos, donde canto en el coro de la tercera edad. Mi vida es sencilla. Despierto temprano, hago mi café, leo la Biblia, cuido mis plantitas en el patio, tengo unas lechugas, unos tomatitos, unos condimentos. Me gusta meter las manos en la tierra. Me gusta ver las cosas creciendo, floreciendo. Es terapéutico. Por las tardes, cuando no estoy en la iglesia, ayudando con algún bazar o reunión, me quedo aquí organizando mis álbumes de fotografía, bordando o viendo mis programas en la televisión. Tengo mis novelas, mis programas de concursos, mis documentales de animales que adoro. De vez en cuando hago unos dulces de leche para vender en la feria de la iglesia. No es por el dinero, es más por la distracción, para sentirme útil, para platicar con la gente. Me gusta cuando alguien prueba mi dulce y dice: «¡Qué delicia, doña Asira! La señora tiene mano bendita». Yo no tengo más contacto con Bruno. Sé por terceros que fue preso, que estuvo algunos años en la cárcel, que después salió. Dicen que se arrepintió, que llora cuando habla de mí, que quería pedirme perdón. Pero yo no quiero verlo, no quiero escuchar disculpas, porque lo que hizo no tiene perdón. No para mí. No es odio. Entiendan, no guardo odio en mi corazón, pero es autopreservación. Aprendí del modo más doloroso posible que a veces necesitamos alejarnos de las personas que amamos porque son tóxicas,
porque nos destruyen, y yo ya fui destruida una vez. No voy a permitir que pase de nuevo. Hay noches en que sueño con él pequeñito. Sueño que está en mis piernas con esos risitos, esas sonrisitas sin dientes llamándome abuelita, con esa vocecita dulce. Y despierto con el corazón apretado, porque ese niño realmente existió y yo realmente lo amé. Pero creció y se transformó en otra cosa, y yo necesité elegir entre él y yo, y me elegí a mí. Y no me arrepiento. Hoy, cuando miro mi vida, veo que sobreviví a mucho. Perdí a mi papá temprano, perdí a mi marido, perdí a mi hijo de forma violenta y casi pierdo mi propia vida en manos de quien más amaba. Pero todavía estoy aquí. Todavía despierto todos los días. Todavía sonrío. Todavía encuentro motivos para agradecer. Agradezco por esta casita sencilla. Agradezco por mis vecinas queridas. Agradezco por mi salud, que a pesar de la edad todavía es buena. Agradezco por haber tenido coraje ese domingo fatídico, coraje de protegerme, de elegir mi vida, de no dejar que hicieran conmigo lo que hicieron con tantas otras mujeres que no tuvieron esa oportunidad. Porque yo sé, mis queridos, que hay muchas mujeres por ahí que pasan por cosas peores y no logran reaccionar, que se quedan atrapadas, sea por miedo, sea por amor, sea por falta de opción, y mi corazón duele por ellas, pero yo reaccioné y estoy aquí viva, entera, en paz. Y cuando me acuesto en mi cama en la noche y miro al techo de esta casita, susurro una oración de gratitud. Gratitud por haber escapado. Gratitud por haber tenido fuerzas. Gratitud por estar viva y duermo. Duermo tranquila, con la conciencia limpia, porque yo no hice nada malo. Yo solo sobreviví. Mis queridos y mis queridas que me acompañaron hasta aquí, necesito decirles algo importante. No siempre las personas que amamos son buenas para nosotros. A veces, las personas más peligrosas son aquellas que duermen bajo el mismo techo que nosotros. Aquellas que cuidamos, protegimos, amamos con toda la fuerza del corazón. Y cuando nos damos cuenta de eso, duele. Duele de un modo que es difícil explicar, porque queremos creer que el amor es suficiente, que si damos amor, cariño, dedicación, la persona va a cambiar, va a mejorar, nos va a valorar. Pero no siempre es así. A veces la persona elige un camino que no podemos seguir, un camino de mentira, de manipulación, de maldad. Y cuando eso pasa, necesitamos tener coraje de decir, hasta aquí no voy más. Yo elijo mi vida. Yo elijo mi paz. Y no es egoísmo, no es falta de amor, es supervivencia, es respeto por uno mismo. Es entender que nosotros también merecemos vivir, merecemos ser felices, merecemos tener tranquilidad. Si estás en una situación parecida a la mía, si tienes a alguien en tu familia que te maltrata, que te usa, que te amenaza, sábelo. No estás obligada a aguantar. No estás obligada a sufrir solo porque eres mamá, eres abuela, eres tía, eres hermana. El parentesco no da derecho a destruir a nadie. Busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Denuncia si es necesario. Aléjate si es necesario, porque tu vida vale, tu paz vale. Tú vales. Yo tuve suerte de reaccionar a tiempo, pero sé que hay mucha gente que no tuvo esa suerte. Muchas mujeres que fueron destruidas, que fueron asesinadas por gente de la propia familia, y mi corazón sangra por ellas. Por eso cuento mi historia. No es para que sientan pena por mí. No es para que me crean valiente. Es para abrir los ojos de quien lo necesita. Para mostrar que hay salida, que ninguna mujer de ninguna edad necesita aceptar ser maltratada, amenazada, violentada. Si me estás escuchando y reconociste tu propia vida en esta historia, por favor, no esperes llegar al punto que yo llegué. No esperes escuchar un plan de muerte contra ti. Actúa antes, protégete antes, porque la vida es una sola y es tuya. Esta historia no es entretenimiento, mis hijos. Es un grito de alerta. Es una mano extendida para quien está atrapada en una situación parecida. Si una persona reconoce las señales por lo que conté aquí, ya valió cada lágrima que derramé recordando todo esto. Y ahora,
Mis amores, un pedido final. Si viste hasta aquí, si esta historia te tocó de alguna forma, dale clic al botoncito rojo de suscripción ahí abajo y activa la campanita, porque cada semana traigo historias como esta. Historias de superación, de lucha, de mujeres que no se rindieron. Y es importante que estas historias sean escuchadas, compartidas, que lleguen a quien lo necesita. Deja tu like también, que eso ayuda al video a alcanzar a más gente. Y aquí va un pedido especial. Escribe en los comentarios solo la palabra elegí. Solo eso, para que yo sepa que entendiste el mensaje, que estás conmigo en esta cadena de fuerza y esperanza. Escribe elegí y muéstrame que tú también crees que podemos superar cualquier cosa cuando elegimos la vida. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más, porque puede ser que alguien que conoces necesite ver este video. Puede ser que este mensaje salve una vida. Y para finalizar,